Bienvenidos a la primera cápsula con Miss Lorena. Les invito a que busquen en su cuaderno de lenguaje, anoten el título y la fecha de inicio de trabajo de esta cápsula. Pero antes de empezar, quiero enviarles un afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Decirles que los extraño contarles historias, consejos, las risas y por supuesto las clases en nuestras salas de la Escuela María Alvarado Garay. Pero tengo confianza en que todo esto va a terminar y nos volveremos a encontrar. Así que ánimo, mucha fuerza y ahora a trabajar. Como ustedes pueden observar, vamos a ver el reportaje, que corresponde a un texto informativo. Vamos a explicar lo que es un reportaje y esto les va a servir para que ustedes puedan desarrollar su desafío número 9, que se denomina La historia haciendo noticia. Les voy a dar los paso a paso para construir su reportaje. Lo primero es saber que el reportaje, al igual que la noticia, es un texto informativo. Sin embargo, se diferencia en que se relata de manera más profunda. Aquí los hechos tratados no son necesariamente actuales y predomina la narración y la descripción, al igual que en la noticia. En este punto quiero comentarles que si no recuerdan lo que era la noticia, puedan ustedes ver la cápsula que les hice a quinto y sexto. También dentro del reportaje se incluye el trabajo investigativo y de archivo, ya que una de las características del reportaje es un tema exhaustivo, porque ustedes van a tener que investigar bastante. Permite que el lector entienda las causas, el contexto, las consecuencias de lo que se está escribiendo, y así el lector puede formarse su propio punto de vista, sus propias reflexiones y llegar a sus propias conclusiones. ¿Y cuál es el objetivo entonces del reportaje? Es informar. Ahí tienen un recorte de lo que es un reportaje. Tiene su propia estructura, como la mayoría de los textos. Aquí la estructura base del reportaje es el titular y el cuerpo del texto. Nunca deben olvidar que lo más importante es que el texto debe ser escrito de manera objetiva. Deben explicar en detalle y presentar los datos suficientes para que la información entregada sea completa. Por lo tanto, pueden incluir entrevistas, pueden incluir imágenes, gráficos, infografías. Las infografías las vimos el año pasado, entre otros recursos, para que ustedes puedan entregar la mayor información posible. La estructura, como les mencionaba anteriormente, es el titular y el cuerpo. En el titular tenemos el epígrafe o antetítulo, el título que tiene como por objetivo llamar la atención, por lo tanto debe invitar al posible lector a que lea el reportaje. Una bajada, que es un pequeño resumen también, que debe ser llamativo, y luego tenemos el cuerpo del reportaje. Ahí tenemos la entradilla, tenemos el subtítulo, punto de vista del entrevista y punto de vista de los entrevistados. Recuerden que esa es la estructura del reportaje. Entonces, veamos cómo escribir un reportaje. El primer paso es elegir el tema. Entonces tenemos que enfocarnos qué es lo que vamos a transmitir, qué es lo que ustedes quieren indagar. En el segundo paso, ustedes tienen que definir qué se va a escribir en el reportaje, los hechos, las ideas.
Entonces, teniendo el enfoque claro, van a buscar los aspectos más relevantes. ¿Cómo van a abordar el tema y para qué lo van a abordar de esa forma? Tienen que buscar los antecedentes, los sucesos y hacer interrogatorios que son esenciales para la escritura del reportaje. Por lo tanto, deben buscar información. En el tercer paso, organizar la información. Una vez que ustedes ya tienen el tema, ya tienen definido cómo lo van a hacer, se dedican a buscar la información y acá van a elegir las fuentes, los textos, para poder tener toda la información a mano. En el cuarto paso, que es la estructura, una vez teniendo ya toda la información, les recomiendo que escriban en un cuaderno, en un Word, y toda la información que les va a servir para luego ya empezar a escribir y ir recordando la estructura que ya les mencionaba. Entonces tienen que tener un titular, un lead o la entrada, donde tiene que ser llamativo. Entonces hagan las preguntas. ¿Qué, cuándo, cómo, por qué? Que les van a ayudar a escribir el lead. Deben profundizar en el cuerpo. Ahí utilicen las opiniones de sus entrevistados, de las entrevistas que buscaron, los testimonios, infografías, y finalmente llegan a escribir la conclusión o es el cierre de lo investigado, que puede ser un párrafo, no es necesario que sea extenso. En el quinto paso, ya escribir y revisar el borrador. Acá, una vez escrito, hay que revisar lo que ya escribieron. Entonces, le van a pedir a un familiar que lea lo que ustedes han escrito. Esa es la primera versión. Luego ustedes tienen que revisar y poner atención a los comentarios que les puedan hacer para poder mejorar el trabajo. Entonces, el sexto paso y final, que es redactar la versión final. Anteriormente yo les decía que presenten el trabajo a un familiar que se los lean y atendiendo a las recomendaciones que ellos les entreguen, ustedes van a corregir y si es necesario reescribir el texto, lo van a hacer. Luego ya estaría listo para ser presentado a su profesora. Así que voy a estar esperando sus trabajos. Espero que estos pasos les sirvan para poder desarrollar de la mejor forma su desafío número 9. Estas preguntas que aparecen aquí las contestan en su cuaderno, el que aprendí y para qué me servirá lo que aprendí. Cualquier consulta que ustedes tengan, escríbanme, voy a estar para ayudarlos. El desafío se denomina La historia haciendo noticia, se va a trabajar durante esta semana del 30 al 3 de julio y el objetivo es comprender un proceso histórico y comunicarlo a través de una noticia. Espero que ustedes estén muy bien, cuídense, quédense en casa y estaré esperando sus trabajos.